Tardes a quienes nos acompañan en esta aula magna y también a través de las distintas redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos al Observatorio Judicial Electoral y Congreso Derecho Electoral y Democracia, que organizan de manera conjunta la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad de Derecho de la UNAM. A continuación, el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartirá la conferencia magistral Reforma Judicial, Democracia y Ciudadanía. Nos acompañan en esta mesa la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para moderar la mesa, la doctora Wendy Jarquín Orozco, jefa de la Unidad Académica de la Escuela Judicial Electoral, a quien cedo el uso de la voz, doctora. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral donde hoy nos honra con su presencia el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para dar comienzo a esta actividad académica, me voy a permitir leer la semblanza curricular del ministro presidente, también la semblanza curricular del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que también nos engalana siendo el comentarista de esta conferencia. El ministro Hugo Aguilar Ortiz es licenciado en Derecho con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en la que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas y sectores vulnerables. Ha litigado casos constitucionales relevantes y colaborado como consultor en instituciones nacionales e internacionales. Es autor de ensayos sobre justicia intercultural y sistemas normativos indígenas. En el año 2001 recibió el Premio Nacional a la Juventud Indígena. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsa una justicia incluyente, cercana y comprometida con la dignidad humana. El magistrado Felipe Fuentes Barrera estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con las maestrías en Derecho de Amparo, Derecho Constitucional y Amparo y es doctor en Derecho Constitucional. Se especializó en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2019. En el año 2024 ganó el Premio al Mérito Judicial otorgado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Ha sido docente en varias universidades y colaborador en obras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la editorial Tirano Blanca. En el Poder Judicial de la Federación ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y desde el año 2016 es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bienvenidos a ambos. Y tenemos el honor de darle el uso de la voz al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que imparta la conferencia magistral Reforma Judicial, Democracia y Ciudadanía. Kutabio ñini no tagamani ñani kwa ñahi amasanu iyo i ñani kwa ku ñusabi. Ko queste hade dat nuna tasa no eni havina ha andusutu na ba kundatu otakama tu usiki acuño ñuko yoma. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les acabo de transmitir un saludo en lengua mixteca de la Mixteca Alta de Oaxaca. Les digo, no sé si hay algún mixteco en la sala, pero por lo menos un saludo en mixteco reciban de todo corazón. Es un gran honor, un gusto para mí estar en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, un referente a nivel nacional, y también es un honor estar compartiendo la mesa con el magistrado Felipe Fuentes Barrera, con la directora de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por recibirnos, por acoger estos espacios, y a la directora también, gracias por acompañarnos.
Pues el día de hoy me han invitado para conversar con ustedes, pues este fenómeno reciente que acabamos de vivir, la elección judicial, sus implicaciones y el motor que está detrás de la elección y desde luego los retos que estamos enfrentando ahora, productos de este ejercicio democrático de nuestro país. Yo quisiera decir de entrada que agradezco el espacio, agradezco a la Escuela Judicial, a la Sala Superior del Tribunal Electoral que propicie estos espacios y desde luego a la universidad. No sé cuántos de acá tengan experiencia con la materia electoral, pero para mí en el país es un tribunal de los que ha estado más a la vanguardia en la interpretación constitucional, en la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables. Incluso yo me atrevería a decir que si comparamos jurisprudencia del Tribunal Electoral con relación a la jurisprudencia de la Corte, hay un avance enorme en materia electoral y para nosotros, en lo particular para mí, son un referente importante de cómo se debe de interpretar la Constitución y conectarlo con la realidad, porque creo que esa es la tarea central que han desarrollado bien. Yo encuentro una justificación en el asunto. La materia electoral es cíclico. Cada 3 años, cada 6 años tenemos elecciones y aunque somos apasionados de la materia, o sea, la disputa electoral se hace con pasión, pues termina una jornada electoral y se inicia otra. Y eso permite, digamos, renovar los criterios, las formas de encarar los conflictos, la forma de aterrizar la norma y alcanzar el máximo beneficio, cosa que no ocurre en otras temáticas. Si un tribunal agrario o la propia Corte resuelve un tema de tierras, no hay segunda vuelta. Se resolvió y ahí muere el asunto. La justicia o la injusticia que se pueda generar en torno a ese asunto, pues es definitivo, es de un solo momento. Pero sí, yo quiero reconocer este espacio que están abriendo y que continúan. Yo sé que tienen un trabajo muy importante de reflexión, esta integración, y yo creo que va a continuar. O al menos esa también es la apuesta que tenemos en la Suprema Corte, de continuar estos espacios de reflexión. Sobre el tema que nos convoca esta tarde, pues yo voy a hacer una especie de testimonio y de reflexión con ustedes, porque soy producto de lo que acabamos de vivir. Y yo quisiera compartirles, estoy seguro que varios que están acá lo vivieron de la misma manera, que cuando se plantea la elección de los jueces, magistrados y ministros, fue una propuesta, por decirlo así, revolucionaria o dura, fuerte. Yo me lo imagino que fue de tal magnitud como cuando se le dice al esclavo eres libre, o cuando a los indígenas nos dijeron tienes personalidad jurídica. En la época de la colonia decían que no teníamos alma y que por lo tanto no teníamos el derecho a ser personas y obviamente no teníamos ningún estatus frente a la norma. Entonces el planteamiento de elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros fue una sacudida a la forma tradicional en que se venía pues asignando estos lugares en nuestro país. Hay entre los abogados esta noción de que hay aspectos que están vedados para el cambio, para las reformas, y parecía que esta era una cosa que no se podía tocar. Se había hecho bastante teoría en el sentido de que el poder ejecutivo se puede elegir, el poder legislativo también, pero el poder judicial, como se asociaba justicia con técnica jurídica, como se asociaba justicia con aplicación estricta de la norma, pues entonces no se puede elegir al juzgador. Se dice entre
en las aulas y los teóricos lo sostienen, el juez no se legitima con el voto, se legitima con sus sentencias. Y entonces se pensaba que el Poder Judicial en general está excluido de la democracia directa. Aquí en México teníamos una democracia indirecta, que por virtud del cual los otros poderes elegían al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo proponía, el Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Senadores, era el que elegía al máximo órgano jurisdiccional de nuestro país, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el resto pues era electo por quienes encabezaban esta estructura. El presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y tenía un peso importante para la designación de jueces, magistrados. Y todo esto dio lugar a este diagnóstico que es muy conocido, ¿no? El Poder Judicial en manos de una familia judicial, quien no tenía las relaciones pues con los actores y los tomadores de decisión en el ámbito judicial, pues no podían llegar a ser jueces, magistrados o ministros. Entonces, el solo planteamiento de que se iba a elegir el Poder Judicial ya implicaba un punto difícil. Y así se planteó la sociedad. O sea, algunos que afirmábamos que sí era posible, que incluso representaba una gran oportunidad para avanzar en la vida democrática y en el fortalecimiento institucional del país, y otros que decían, en absoluto, eso es un salto al vacío. Así se planteó la cuestión de la elección judicial. Y aquí viene a cuento si tiene base o no tiene base lo que se acaba de hacer. Y fíjense que para mí cobra especial vigencia el artículo 39 de la Constitución Federal. Y yo escuché con atención las críticas y yo decía, bueno, pues están derogando el 39 constitucional. O los demócratas apostando a que un sector de la vida pública no tiene lugar para la democracia. Ese para mí era el planteamiento. El 39 constitucional, seguramente lo conocen. El 39 constitucional dice, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. O sea, si nosotros le damos sentido y atribuimos que esta frase tiene fuerza como cualquier otra norma, pues ¿cómo podríamos decir que el Poder Judicial no se podría elegir? La soberanía reside esencial y original en el pueblo. Todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio. La norma no dice salvo el Poder Judicial. La norma no dice salvo el juez, el magistrado o el ministro. Es categórica la norma. Y esa es la base por la cual se instituye todo un sistema electoral para el Poder Ejecutivo y para el Poder Judicial. No hay en la Constitución una norma que excluya al Poder Judicial. Y este es un primer planteamiento que todos debemos reflexionar. O tiene contenido el 39, o en definitiva es letra muerta, es una poesía que está ahí, elaborada por nuestro constituyente, no de ahora, desde los inicios de la vida del país. O sea, desde la Constitución del 24 está esta noción y bien perfilada con la Constitución del 17. La columna vertebral, la piedra angular de la conformación de México es esta vertiente democrática. No hay poder que surja de otro lado. O sea, la teoría rousseauiana aquí está vigente, ¿no? O sea, Rousseau planteaba que todos los individuos somos libres, y si somos libres por naturaleza, ¿cómo es posible que todo nos guíe? O sea, si aquí salimos, pues hay una flecha que me indica hacia dónde tengo que ir, hay una señal que me dice que debo parar, que debo continuar, llego aquí y una regla me dice que tengo que saludar, que tengo que ser cortés. Entonces el hombre libre, ¿en qué medida es libre? Si hay instituciones, reglas, autoridades que le indican cómo es. Rousseau dice que la entera libertad se alcanza cuando tú participas de la elaboración de la norma y obviamente cuando tú participas en la constitución de tu autoridad.
Esa es la máxima regla del pacto social y está contenido en el artículo 39. Para mí esa es la trascendencia fundamental. Y obviamente que quienes descalificaban el ejercicio, pues decían que el pueblo no tiene la capacidad de elegir. Sí, podemos distinguir qué político es bueno, pero no podemos distinguir qué persona puede ser un buen juzgador. Y también subyace en el argumento que entre el pueblo no hay quien pueda juzgar, que entre el populacho pues no hay quien tenga la capacidad de encabezar un órgano jurisdiccional, ni tenga la capacidad técnica, la experiencia. Esto fue argumento de todos los días. Se dijo, no, pues el que va a llegar, pues va a llegar a aprender, el que va a asumir electo por el pueblo, pues va a tener un respaldo social, pero no va a tener la solvencia técnica. Y hoy todavía sigue vigente ese argumento. Estamos llamados a mostrar que no es así. Noten que este argumento no es nuevo. Cuando se negó el voto a la mujer, pues en esos argumentos, la mujer no tiene capacidad de decidir, está sujeta al hombre y entonces no le demos la libertad de elegir. Antes, bajo el argumento que los indios no teníamos alma y no teníamos persona, pues tampoco teníamos derecho al voto. Quien tenía el derecho a votar, pues era el que tenía recursos. Entonces este argumento de que el pueblo, esta teoría de que el pueblo tiene libertad y construye en este margen de libertad un nuevo estatus de convivencia y da forma al Estado, pues lo habíamos puesto, el constituyente lo puso ahí, pero como que no creía en esa fórmula jurídica. Entonces el paso que dimos en gran medida implicó materializar esa formulación jurídica de la soberanía y de que todo poder surge del pueblo y se instituye para él. Este artículo 39 para mí tuve un primer contacto con él en el año 96, en el contexto del conflicto armado en Chiapas. O sea, si ustedes recuerdan en la declaración que emitió el ejército zapatista, hizo uso de este artículo 39, porque además el 39 y el 40 dice que el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno. La soberanía no se deposita en la autoridad, no se deposita en una institución, se deposita en el pueblo. Y en este pacto social la soberanía se ejerce a través de los tres poderes. Entonces hubo mexicanos que antes de la reforma judicial ya se habían planteado con seriedad esto de que el pueblo manda, que el pueblo tiene la soberanía, que el pueblo tiene el poder. Mi segundo contacto con el 39 fue cuando yo me hice funcionario por primera vez en mi vida. Yo antes era litigante, era promotor de derechos indígenas en organizaciones civiles, apoyaba comunidades. Cuando yo me hice funcionario, ocurrió un fenómeno curioso, porque los mismos con los que yo platicaba como defensor pusieron una barrera: tú ya eres del gobierno, tú ya no eres de nosotros. Porque se ha creado en México esta idea que ser del gobierno es ser alguien que está en contra del pueblo. Ser del gobierno ya implica que asumes una actitud, digámoslo así, protectora o defensora de los intereses del gobierno. Y vean qué dice la norma: todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio. No hay una norma que diga que el hecho de ser funcionario te obligue, te conmine a que defiendas los intereses del gobierno, como si los intereses del gobierno necesariamente deben ser distintos a los intereses del pueblo. Vean ustedes que esto mismo ocurre frente a la representación política. En la teoría que está detrás de nuestro poder legislativo es que nosotros el día de la votación
emitimos nuestro sufragio y le transmitimos el poder al que va a resultar electo. Y él es un mandatario, representa al pueblo que lo eligió y va a emitir leyes y tomar decisiones en favor del pueblo que lo eligió. ¿Eso ocurre? Hay crisis de esa representación y por eso en México se han ido adoptando mecanismos de democracia directa. Ya no tomar decisiones a partir del que nos representa, sino en la mayor medida posible que se tomen escuchando al ciudadano. Hoy han incrementado mucho los mecanismos de consulta y en eso se finca este derecho. En la apuesta a que el ciudadano sea ciudadano de todos los días, a que el ciudadano ejerza su poder, este poder de ciudadano, en la toma de decisiones, porque hay una crisis, si no es que ya hasta un fracaso, de la figura de la representación. Entonces, para mí la reforma judicial sigue esta ruta de confiar en el ciudadano, de regresar a la soberanía que reside esencial y originariamente en el pueblo. La elección judicial es, esta que vivimos el 1 de junio, es en estricto sentido una forma de hacer realidad el artículo 39 de la Constitución Federal. Y no creo que haya argumento válido para sostener que la democracia solamente es para ciertos poderes y que otros poderes, en definitiva, no puede tener lugar la democracia. Y este para mí es el parteaguas, esto para mí constituye también la apuesta una vez alcanzada la elección judicial. O sea, quienes resultamos electos de la jornada electoral del 1 de junio, no hay acabado el ejercicio democrático. Si nosotros somos congruentes, somos consecuentes con este mismo artículo 39, nosotros estamos llamados a mantener la legitimidad lograda en las urnas también en el ejercicio del cargo que ahora estamos ocupando. Es decir, en mi perspectiva, debe de haber también una soberanía judicial auténtica, debe de haber una ciudadanía judicial, debe de haber mecanismos de participación para que la ciudadanía sea escuchada en el Poder Judicial. Y eso implica quitar un montón de velos, un montón de inercias y un montón de concepciones erróneas dentro del propio Poder Judicial. Y voy a mencionar algunas. En el Poder Judicial se asume que el ministro, que el juez, que el magistrado lo sabe todo. Que el ministro sabe hacia dónde va el país, qué quiere el país, y lo pone en una sentencia y obliga a la ciudadanía a que se sujete a la sentencia. Bajo la idea de la independencia judicial y la idea de la imparcialidad, el juez no quiere tener contacto con nadie. Quiere llegar a la solución del conflicto encerrado en 4 paredes y sin escuchar a nadie. No sé de cuántos de aquí son litigantes, pero yo fui litigante y fui a audiencias y pedí hablar con los magistrados. Y uno hablaba y exponía el caso y el magistrado estaba de una pieza. No fruncía un ceño para ver si me estaba entendiendo o si quería comprender la realidad. Y cuando uno terminaba de exponer, nos decían, está bien, resolveré conforme a derecho. Uno se levantaba como llegó, no sabía si tiene una intención de conocer la realidad, de comprenderla, de entenderla y de plasmarla. Esta es una idea que se tiene que desterrar. La realidad es tan compleja que necesitamos auxiliarnos de expertos de otras materias. Necesitamos conocer la realidad que estamos juzgando.
Y esto conecta con otro aspecto que para mí también es crucial. Dictar sentencia no es solo escribir 100, 200 o 300 cuartillas con una pulcritud lógica, con un razonamiento jurídico impecable, sino cómo esta resolución tiene un efecto sobre la realidad, cómo transforma vidas en la realidad, cómo apunta en la dirección de tener una sociedad más digna, más justa, más democrática. Si yo tejo una sentencia y lo paso a cualquier jurista y le dan un premio a la sentencia, pero no tiene ninguna conexión con la realidad, no cumplió la función con la realidad que está juzgando, pues es como si no la hubiera hecho. Y el Poder Judicial se ensimismó. La Corte no lo digamos. Ahora que estoy allá lo estoy confirmando, como dice el dicho, de lejos parece y de cerca no cabe duda. Nadie vigila a la Corte. La Corte no le rinde informes a nadie. Pide informes a todos los subalternos y los trae a raya, ¿no? Tu estadística judicial te está retrasando. Pero la Corte podía tener guardado 2 años y medio un expediente. Podía llevarse 6 meses para turnar un asunto, 1 año para engrosar otro asunto, nadie lo revisa. Y entonces, estas ideas preconcebidas, mal entendida, la independencia judicial, la imparcialidad, llevó a que teníamos un poder judicial y sobre todo una Suprema Corte resolviendo de una manera y la realidad aterrizando o requiriendo otra cuestión. Yo por eso en esta materia ahí yo celebro mucho lo del Tribunal Electoral. En mi experiencia, yo creo que algunos pueden decir alguna otra cosa, pero yo recorrí estos tribunales, fue el primero que se abrió a decir, a ver, ocurrió en el año 2010, entre el 2010 y el 2015, estaba planteándose en el debate jurídico el principio de universalidad del sufragio con el principio de autonomía de los pueblos. Y en el 2010 hubo un boom de la universalidad del sufragio. Y entonces se tiraron alrededor de 110 elecciones municipales en Oaxaca. Y cuando yo veía la resolución de los tribunales electorales, pues asumían ya el discurso de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, de los derechos indígenas, ya no se les llamaba usos y costumbres, pero la resolución era tajante en términos de derecho individual. No alcanzaban a comprender la realidad de los pueblos y entonces teníamos sentencia que iba en contra de la realidad de los pueblos. Y un mérito del tribunal fue peritajes antropológicos, peritajes históricos, peritajes lingüísticos, incluso hubo visitas in situ. Es decir, rompieron la inercia de que el tribunal es de 4 paredes, que el magistrado lo sabe todo, y asumieron que hay una realidad que debían de conocer y que debían de atender. Tienen resoluciones importantísimas en materia de interculturalidad, en materia de horizontalidad de derechos, en materia de autonomía, crearon este principio de maximización de autonomía. O sea, la verdad es que sin poner sobre la mesa la temática, sino la metodología y el cambio de actitud, implica una transformación importante. Y creo que el Poder Judicial, la Corte en particular, no leyó. En los últimos tiempos yo alcancé a tener audiencias con los ministros, pero era difícil tener una audiencia que nos dieran a uno. Yo supongo que a abogados de otro nivel sí tenían paso abierto, pero a los que traíamos temas de sectores excluidos, era dificilísimo. Si bien nos atendía un secretario de estudio y cuenta. Hoy eso tiene que cambiar. O sea, democracia no quiere decir nada más organizar la elección, ir a las urnas y muchas gracias, que les vaya bien. Democracia quiere decir, pues como lo dice el 3 de la Constitución Federal, ¿no? Una forma de vida. No solamente es un régimen político ni una estructura jurídica, es una forma de vida. Y entonces el Poder Judicial tiene que asumir ese papel.
Y hemos puesto algunos principios que ahí poco a poco van tomando forma al interior de la Corte. Acabamos de desahogar un conjunto de audiencias para atender a personas con discapacidad, escuchando, nos llevamos 15 horas escuchando a las personas y va uno moldeando el criterio. Pudimos haber resuelto, porque es un asunto que dejamos a medias en una sesión pública, se manifestaron y dijeron queremos ser escuchados, entonces los ministros acordamos, paremos aquí la resolución y escuchemos, no va a pasar nada, no se va a caer el mundo. Como decimos los que hacemos conciliación, solamente perdemos un poquito de tiempo y un poco de saliva, pero lo demás podemos ganar bastante si nosotros cambiamos la forma de concebir y de hacer justicia en el país. Creo que esto es la parte medular que hemos vivido. Aquí seguramente van a abundar en los criterios, toda la dificultad que se tuvo, porque fue un ejercicio interesante. Yo he escuchado muchos cuestionamientos. Primera, que hubo poca participación, casi 13 millones de personas, pero pues nadie nos pregunta cómo le hicimos para llegar a un buen número de gentes. A nosotros no nos financiaron. Nosotros pusimos de nuestro dinero y además de haber puesto nuestro dinero, nos fiscalizaron y con reglas que iban y venían. Desde donde yo estoy, para mí necesitábamos reglas diferenciadas. Por ejemplo, se prohibía que la autoridad participara en la promoción del voto o que tomara posición frente a una candidatura. Yo digo, mi presidenta, ¿cómo le voy a decir que no me apoye, no? Es mi presidenta de mi pueblo. En mi pueblo no había forma. Creo que un funcionario de más alto rango fue un director general, el director general de Educación Indígena, profesor de mi pueblo, se llamó Ramón Hernández. Entonces, tener a alguien que pueda encabezar los esfuerzos de todo un movimiento en el que participamos, tener esta posibilidad de llegar a la Corte, pues no solo a la presidenta de mi pueblo, sino a la de toda mi región y en gran medida. Hay formas o elementos que así como se ha hecho para distinguir cómo atender la especificidad cultural, en materia electoral también requerimos, para la elección judicial, también requerimos cómo plantear la equidad de la contienda, cómo plantear la participación o no de las autoridades en esta elección. Desde mi punto de vista, no podemos poner en el mismo cajón ni establecer los mismos parámetros la autoridad de mi pueblo, que gobierna alrededor de 5,000 gentes, frente a alguien que pueda tener acceso a un foro nacional, que tenga un peso político. O sea, es distinto. Ahora, si hubiera habido, porque también debo decirles, cuando se planteó la reforma judicial, nosotros veníamos saliendo del proceso de reforma al artículo 2 de la Constitución, y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas planteamos algunas acciones afirmativas, entre ellas para pueblos indígenas. Nosotros planteamos que a la reforma se le agregara que en distritos judiciales mayoritariamente indígenas pudiera haber jueces indígenas. Y no prosperó la reforma, porque también este debate fuerte, esta polarización que vivimos, pues hizo que se enfocara en dar el paso hacia la elección judicial y no a otros temas. Seguramente es un asunto que hay que anotar en los temas pendientes, cómo fortalecer las cuotas, varias cuotas que se requieren, la representatividad de sectores tradicionalmente excluidos. Entonces, este ejercicio, el ejercicio que acabamos de pasar, sí implicó un reto fuerte, implicó un paso importante, desde mi perspectiva, crucial en la vida del país. Y yo espero que sea un paso sin retorno. Los que fuimos a campo pudimos ver cómo el ciudadano de a pie, el ciudadano pues como nosotros, como yo, tenemos cierta experiencia ya desarrollada para elegir diputados, senadores, gobernador, presidente municipal, con mayor razón. Pero una pregunta que era reiterada es: ¿y qué hace un ministro? ¿Y cómo me impacta a mí? O sea, 200 años después de la
conformación del Estado mexicano, pues el juez, el ministro y el magistrado están colocados en un nicho, solamente ellos saben qué hacen, la ciudadanía no tiene un conocimiento, salvo aquellos que ya hayan ido a una sede jurisdiccional con motivo de algún conflicto, pero el resto de la ciudadanía no conoce qué hace el Poder Judicial. Entonces, estamos arrancando todo un proceso de ciudadanización, todo un proceso de democratización que requiere continuar. Yo creo que estamos los que estamos ahora en el cargo, estamos con el enorme reto de, pues sí, contribuir a que este ejercicio sea exitoso, mantener el ejercicio de la soberanía de la ciudadanía judicial todos los días en el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Hoy estamos trabajando en la Corte hacia la consolidación o hacia poner los cimientos y consolidación de todos estos principios, todas estas bases que rompen con el modelo tradicional en que funcionaba el Poder Judicial. Contacto con la gente, comunicación sencilla. Estamos en este reto importante, el área de comunicación, televisión, los propios ministros estamos haciendo un esfuerzo por elaborar las resoluciones en lenguaje sencillo, en lenguaje ciudadano, decirlo con menos tecnicismos, hacer sentencias más leíbles, ya no aquellas de 500 hojas, incluso había de 100 para decir que no era procedente o para decir que era notoriamente improcedente. Estamos haciendo este esfuerzo todos los días. Abrimos la Corte para que la ciudadanía llegue, estamos dando asesoría, estamos dando orientación y recibiendo a todos aquellos que ven en la Corte la última posibilidad de justicia. Es decir, plantearse un ejercicio en contacto permanente con la ciudadanía, una construcción de la justicia en contacto directo con el pueblo, una visión distinta de hacer la justicia, implica retos importantes. Y nosotros creemos que en los siguientes meses iremos consolidando esta apuesta y también introduciendo en todos los que nos están apoyando en la tarea de estudiar los casos y de plantear las soluciones, a que vayan asumiendo este nuevo enfoque. Con la división que ahora existe, Suprema Corte, órgano de administración judicial y Tribunal de Disciplina, pues esperamos nosotros consolidar este ejercicio en la Corte y luego ir permeando a todo el Poder Judicial. Es muy fácil, porque hay mucho trabajo, es muy fácil que las actividades cotidianas, que el día a día nos absorba y que perdamos de vista lo que para mí es el mandato surgido del proceso electoral que hemos vivido. Este proceso en la que el ciudadano dice: yo quiero participar, yo quiero estar en la discusión y en los debates de nuestros asuntos. Creo que este es un reto fundamental. Una última cuestión que quisiera compartir con ustedes es esto que para mí es innegable. Yo quisiera decirles que la democratización de la elección del Poder Judicial ha hecho que un ciudadano común, un ciudadano de abajo, un ciudadano de a pie esté hoy en la Corte presidiendo a la nueva composición. Yo he sostenido que sin la reforma judicial yo no habría tenido ninguna posibilidad de estar hoy como presidente de la Corte. Yo no tenía los lazos, la plataforma, la comunicación, ni pues toda lo que se requiere para ser candidato en el antiguo modelo a ministro de la Corte. Yo hace año y medio, hace un año, pues no me pasaba por la mente, era imposible llegar a un espacio como el que ahora tenemos. Y esto se dio con el apoyo de los pueblos, sí, con el respaldo de la ciudadanía, y creo que también el ejercicio, porque también este es un tema que está siempre presente,
el tema de la independencia de quienes estamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de la autonomía del Poder Judicial. Y yo quiero decirles, esto sí también a manera de testimonio, de experiencia, que llevo 2 meses en el cargo, acabamos de cumplir los 2 meses, y no tengo más compromiso que buscar la transformación del Poder Judicial. Yo me he sentado con los actores políticos, con sindicatos, con organizaciones, y con todos estamos estableciendo diálogo, pero yo no tengo la sensación que yo le deba el cargo a tal o cual personaje político, agrupación, sindicato. Yo quiero transmitir y decirlo públicamente, la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está garantizada. Nosotros estamos tomando deliberaciones, no hay grupos, no hay línea. No sé si han visto ustedes las sesiones de la Corte, si no les invito. Hoy también hay puerta abierta, casi todos los días tenemos estudiantes en el salón de plenos, pero hay un debate abierto, la convicción que tiene cada uno de los ministros y las ministras lo expresa libremente y vamos construyendo las soluciones en una discusión pública, abierta y colectiva. Hoy me toca básicamente coordinar las deliberaciones en el Pleno y coordinar los esfuerzos con esta nueva perspectiva, pero tengan la seguridad que la Corte tiene todas las bases, los elementos para mantener su independencia y su autonomía. Creo que hacia adelante hay muchos retos, seguramente va a ser materia del seminario. Nosotros que vivimos el proceso electoral detectamos dónde se debe de hacer ajustes, de qué manera se podría mejorar la participación de la ciudadanía. Otros tuvimos 2 meses de campaña, recursos limitados, reglas que de pronto pues impedían la comunicación. Por ejemplo, no podíamos contratar un solo minuto en redes sociales, en medios de comunicación, estaba limitado el número de volantes que podíamos repartir. Muchas veces a mí me levantaron un acta porque rebasé de 100 volantes repartidos. No sé, alguien dio instrucción a los inspectores que un máximo de 100 volantes en una asamblea, así estuvieran 500. O sea, muchas limitaciones tuvimos para poder promover pues nuestras propuestas, para poder llegar a la ciudadanía. Aquí, en el caso mío, fue realmente un fenómeno que le debo a los ciudadanos, porque en donde yo iba a platicar, invitaba a que corrieran la voz con su familia, sus compañeros de trabajo, y eso ocurrió. Yo estoy seguro que si mejoramos algunas normas que se establecieron, estoy seguro que la participación va a ser mucho mayor, que vamos a tener un ejercicio más enriquecedor. Y obviamente que quienes no confiaron en este proceso electoral, quienes llamaron a no participar, pues estamos llamados a mostrarles que el ejercicio es 100% útil, que la democracia es un valor que se construye todos los días, que lo construimos entre todos, y también para mí la justicia es un valor, un ideal que lo podemos alcanzar entre todos y todas. En esta dirección he estado planteando al Pleno de la Corte que en México requerimos construir un plan nacional de justicia en donde todos quepamos, en donde todos los ejercicios a todos los niveles, en todos los ambientes en los que se haga mediación, se haga procuración de justicia, son bienvenidos a construir un escenario de justicia y de dignidad que nos los merecemos los mexicanos. Creo que esa es la apuesta, creo que esa es la lección aprendida a partir de esta reforma judicial y a partir del ejercicio de elección de magistrados, jueces y ministros que vivimos en el mes de junio. Yo dejo ahí la palabra, si hay alguna intervención, alguna pregunta, pues con mucho gusto conversamos. Muchísimas gracias a todos y todas.
Muchas gracias, ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. A continuación vamos a escuchar los comentarios de esta magnífica conferencia magistral a manos del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias, doctora Wendy Jarquín. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a la directora de la Facultad de Derecho, doña Sonia Venegas Álvarez. Es un privilegio regresar a mi casa de estudios, desde siempre muy honrado. Muchísimas gracias. Al señor ministro presidente, don Hugo Aguilar Ortiz, por tan magnífica y brillante conferencia, como siempre, a la doctora Wendy Jarquín, que modera esta mesa, a todas y todos los asistentes que de manera presencial nos acompañan o que lo hacen a través de las distintas plataformas digitales. Bien, yo rescataría primero que desde septiembre de 2024 tuvimos un mandato constitucional claro. El Poder Reformador cambió el método de designación de jueces y pasamos de la designación a través de órganos especializados como era el Consejo de la Judicatura Federal a la elección a través del voto popular para integrar al tercer poder del Estado. Ya el señor ministro Aguilar Ortiz nos señalaba cuál es el sustento constitucional, porque esto recibió muchas críticas. Por un lado, el tema relativo a que el juez debe ser un técnico, debe ser un especialista y, por tanto, está alejado del voto popular. Él claramente nos diseña cómo desde los artículos 39 y 40 constitucionales está la base en nuestra norma fundante para realizar el voto y designar a nuestros jueces, a nuestros magistrados de circuito y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como a los integrantes hoy del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta gran reforma judicial efectivamente trajo como consecuencia pues, el reacomodo de la, diría yo, de la distribución de competencias. Se divide las atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, por una parte el órgano de administración judicial que maneja todos los temas de carácter administrativo y por otra parte el Tribunal de Disciplina Judicial, que es el encargado de la vigilancia y disciplina de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, con motivo de esta reforma judicial tuvimos un primer problema. La anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta reforma. Y viene la primera discusión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene o no facultades para revisar las reformas a la Constitución. Se dio esta discusión al seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia anterior y se resolvió una acción de inconstitucionalidad. No se alcanzaron los votos necesarios, de tal suerte que la reforma constitucional quedó firme. Y digo que viene esta discusión porque hay ciertos países, por ejemplo Colombia me viene a la mente, en donde se señala que existen cláusulas pétreas que son intocables. Esta cláusula de designación de jueces y magistrados es una cláusula pétrea y el señor ministro Aguilar Morales con suma claridad nos ha demostrado a través de sus razonamientos jurídicos que los artículos 39 y 40 constitucionales precisamente dicen que no. ¿Por qué? Porque si el poder dimana esencial y originariamente del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, evidentemente se pueden designar a los jueces y magistrados a través del voto popular. Creo en ese sentido que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante un mandato constitucional firme, no tenía otra función más que aplicar ese mandato constitucional, de tal suerte que tenía que llevar a cabo lo que establece la Constitución y tutelar el proceso electoral correspondiente. Tuvimos muchas resistencias, ya nos lo adelantaba el señor presidente. Primero, nos enfrentamos a un linchamiento mediático, a juicios paralelos, a juicios de medios de comunicación. Posteriormente nos enfrentamos a suspensiones concedidas en juicios de amparo, en donde decían, viendo una suspensión, nada más les voy a dar un ejemplo. Una suspensión de un juez de distrito nos ordenaba que nosotros, como pleno de la Sala Superior, realizáramos la designación
de 2 magistrados que faltaban por integrar y completar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, sustituirnos a todo el proceso que mandataba la propia Constitución, que se lo entregaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Pleno, que integraba ternas, y al Senado de la República, que designaba dentro de esas ternas a sus integrantes. Y creo que ese fue un primer problema. ¿Qué tenía que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Vino una segunda suspensión en donde nos ordenaba detener el proceso electoral, y nosotros, por otro lado, teníamos el artículo 41 constitucional que señala con toda claridad que los procesos democráticos no se pueden suspender bajo ningún pretexto. Una norma individualizada, como puede ser una resolución dictada en una suspensión del amparo, frente a un mandato constitucional. Y miren, lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue decir: son inviables estas suspensiones en materia electoral. Ojo, se resolvió con posterioridad un supuesto conflicto entre órganos del Poder Judicial de la Federación por la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución que no comparto. ¿Por qué? Porque se dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había revocado la resolución de los jueces de distrito cuando no tiene competencia constitucional o legal para ello. Y eso no es verdad. Ustedes pueden consultar las resoluciones que al efecto emitimos, y nosotros nunca revocamos la decisión del juez de distrito. Surtió plenamente sus efectos en otras materias que tocaba la suspensión: derechos laborales, fideicomisos, situaciones específicas que afectaban en lo personal a los promoventes del amparo, en donde dijimos que no podía ser viable jurídicamente la suspensión. Fue únicamente en nuestra competencia constitucional y legal, la materia electoral. Recordemos que el artículo 99 constitucional nos da facultades exclusivas como órganos especializados en la materia, y que nuestras sentencias son definitivas e inatacables, no meras opiniones, como lo dijo la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, creo que lo que como política judicial se ha delineado por nosotros precisamente es darle vigencia, darle fuerza, darle legitimidad a la Constitución a través de nuestros fallos. Y comparto plenamente lo que dice el señor ministro Aguilar Morales. Un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe observar las consecuencias de sus sentencias, debe observar la realidad en la que se dictan esas sentencias. Y para ello, y también lo comparto plenitud, es necesario escuchar. Y celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo esté realizando. Me llamó la atención el hecho de que se convocara a estas asociaciones de discapacitados para definir el tema de la consulta previa en relación con las decisiones que a ellos les afectan, porque tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar a los que son afectados por los fallos que se dictan. Esa realidad, efectivamente, tiene que ser vista por los tribunales constitucionales, porque sus sentencias tienen un efecto en la realidad y tienen un efecto respecto a la transformación. Creo que, sin el ánimo de ser presuntuoso, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí ha tenido esa visión. Hemos visto, por ejemplo, también la necesidad, lo mencionaba el señor ministro, de la representatividad, ampliarla. Fuimos los primeros que observamos la necesidad de contar con control de convencionalidad. Fue el primer tribunal, y aquí están unos integrantes, no me dejará mentir, en la anterior integración, que inició el control de convencionalidad. El doctor Flavio Galván Rivera fue uno de los pioneros en ese tema, y por otro lado, fue uno de los pioneros en materia de los derechos indígenas. Se dio fortaleza precisamente a la participación de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias. Por otra parte, comparto también plenamente que el juez, si bien se legitima a través de sus sentencias,
también se legitima a través de las consecuencias de esas sentencias, se decía con claridad. Se legitima a través del impacto en la realidad social. ¿Qué observamos también? Nosotros nos adelantamos, querido señor ministro presidente, nos adelantamos en el sentido de reconocer que aquellos distritos judiciales en donde hubiera mayor representación indígena, con un número de cierta población indígena, tuvieran una representación exclusivamente indígena. En aquel momento, con lo que contábamos para considerar que podían participar candidatos para obtener esa representación indígena, fue la autoadscripción. Fue en su momento el elemento necesario y después lo ampliamos hacia otro tipo de grupos vulnerables. Creo que en ese sentido compartimos a plenitud esa política judicial de la que usted hablaba. Por otro lado, yo también criticaría, ¿el pueblo de verdad no tiene la capacidad de elegir sus juzgadores? Creo que sí tiene la capacidad de elegir a sus juzgadores. Y con esto creo que también hay que repensar la forma de que el pueblo tenga más información sobre quiénes van a ser sus juzgadores. Creo que tenemos que ampliar la plataforma que tenía o que diseñó el Instituto Nacional Electoral, la plataforma llamada Conóceles, y en ese sentido permitir a través de otros mecanismos, como podrían ser los digitales, y ya lo adelantaba el señor magistrado de la Mata Pizaña en la inauguración de este evento, permitir el voto electrónico o el voto por Internet. Creo que eso de alguna forma permitiría que el ciudadano, la ciudadana, pueda tomar una mejor decisión en relación con la elección judicial. Hay que reflexionarlo y también lo adelantaba en la mañana y a mí me pareció muy importante y creo que lo compartimos por lo que he escuchado de sus diversas disertaciones. Los comités técnicos de evaluación deben subsistir tal como están diseñados. Creo que ese es un gran problema. Escuchaba yo al magistrado de la Mata Pizaña en la mañana, quizá depurar, quizá definir quiénes pueden participar a través de los comités con un examen, con una preparación específica a través de la Escuela Nacional de Formación de Jueces o no, o como usted lo propone, a través de un único comité de evaluación que esté integrado de manera multidisciplinaria. Creo que también puede ser esa una solución. Hacer boletas electorales más amigables que pudieran permitir una mayor facilidad en la participación de la ciudadanía. Por otra parte, he escuchado yo ya el día de hoy algún análisis sobre las sentencias que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La intención de todas esas sentencias es hacer viable, era hacer viva la Constitución y hacer posible el mandato que nos dimos a través de esta reforma constitucional. Hubo muchos obstáculos, sí. Por ejemplo, la distritación judicial fue un gran problema y creo que eso hay que visualizarlo, hay que atacarlo y seguramente la autoridad administrativa electoral tomará una decisión para realizar una mejor distritación judicial o el legislador tendrá que hacerlo a través de la reforma electoral, que por cierto está en curso y no sabemos qué productos nos arroje, ojalá sean los más positivos para mejorar también esta reforma judicial. Por otro lado, yo hago eco de que la independencia y la autonomía de los juzgadores no se ha trastocado. Esos valores tan importantes que tiene un juzgador no se pierden con la elección. Creo que es importante y quizá sea necesario en una reforma constitucional establecer esta situación. ¿Por qué? Porque mucho se cuestionó a esta reforma diciendo que el juzgador que iba a obtener el cargo a través del voto perdía estos valores fundamentales. Y la realidad es que se nos ha demostrado que no es así. Yo celebro de verdad este observatorio, creo que nos va a aportar, nos va a enriquecer, nos va a permitir dialogar con ustedes, nos va a permitir obtener mejores ideas, nos va a permitir obtener razonamientos sobre los cuales pueda reflexionar el Tribunal Electoral para construir mejores criterios y seguramente tendremos una mejor y más enriquecida democracia.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de participar con ustedes y muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral y a la Escuela Nacional. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. A continuación, la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, va a entregar las constancias de participación en esta conferencia magistral al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Realmente un gusto y un honor recibir ahora en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia al doctor Hugo Aguilar Ortiz, quien ya había venido aquí a nuestra facultad a diversos eventos en calidad de ponente, sobre todo en el área de derecho indígena, derecho agrario, también con el maestro Pantoja. Y pues bueno, esta constancia dice: la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga la presente a Hugo Aguilar Ortiz por su participación como ponente en la conferencia magistral Reforma Judicial, Democracia y Ciudadanía en el marco del Observatorio Judicial Electoral y Congreso Derecho Electoral y Democracia. Firma el director de la Escuela Judicial Electoral y su servidora, Ciudad de México, 4 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Al contrario. Y en el mismo sentido, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, muchísimas gracias por su participación. Desde luego a la maestra Wendy Jarquín también, muchas gracias por su brillante moderación. Entonces, ahora sería la fotografía oficial.